Jóvenes, siendo las 6:07 de la noche del 16 de septiembre del año 2025, continuamos con esta su tercera clase de los recursos ante la jurisdicción inmobiliaria, como parte de esta maestría en Derecho Inmobiliario impartida por la Universidad Federico Enríquez y Carvajal dentro del cursante año 2015-2025. Tengo tiempo ya en esto. Y para el día de hoy vamos a trabajar una materia sumamente chula, porque vamos a trabajar específicamente lo que son los recursos extraordinarios en la jurisdicción inmobiliaria. Como ustedes bien saben, dentro del estudio del derecho civil se reconocen tres recursos extraordinarios, que son la tercería, la casación y la revisión civil. Para hoy vamos a trabajar dos recursos de estos extraordinarios y les estoy agregando dos más, como lo pueden ver en pantalla. Vamos a hablar un poco de lo que es el recurso de tercería, lo que es el recurso de casación, el recurso de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales y la revisión de decisiones de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero considero vital, considero importante que debatamos en primer orden algo que ya habíamos dado en clase pasada. En clase pasada habíamos explorado cuál es la diferencia esencial que hay entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. ¿Quién de ustedes la recuerda? Levantando la mano. La diferencia entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios. Ojo, señores, esta pregunta es esencial para el desempeño diario de ustedes como profesionales. Adelante, Julio Esteban. No, profesor, era para decirle que estaba presente, que entré casi ahora. Excúsame. Perfecto, no hay problema. Pero aprovechando que ya usted está presente, Julio Esteban, si usted nos puede indicar cuál es la diferencia entre recursos ordinarios y recursos extraordinarios, lo que usted pueda recordar. Recurso ordinario y recurso Y extraordinario. Pero espérate, yo tenía el micrófono apagado. Profesor. Dígame, ver. Ahora mismo no le puedo decir con exactitud, honestamente, la diferencia entre el recurso ordinario y el recurso extraordinario. Estaría inventando, no me gusta inventar. Bueno, es una respuesta honesta, pero tienen que tener pendiente que esto es parte de lo que ustedes hacen diariamente como profesionales. Entonces, es bueno que ustedes siempre tengan pendiente este tipo de respuestas, porque es clave para saber cuál recurso procede en una acción determinada, no solo en esta jurisdicción, sino en todas. Sí, no, claro, estoy aprendiendo. En mi caso yo no tengo tanta experiencia práctica forense, porque realmente yo me estoy dedicando al derecho ahora y entonces estoy aprendiendo. Entiendo. No tengo tanta experiencia. Yo, Eury de Jesús González, tiene la mano levantada, dígame. Buenas noches, maestros, compañeros, buenas noches. Los recursos ordinarios son aquellos que siempre están abiertos, siempre y cuando la ley establezca lo contrario. Los extraordinarios son aquellos recursos que están cerrados, siempre y cuando la ley establezca lo contrario. Esa sería la diferencia entre los recursos extraordinarios y los ordinarios. Exactamente, ese es básicamente el punto de partida básica de los recursos. Mientras los recursos que son ordinarios están abiertos, salvo prohibición expresa de la legislación, los recursos extraordinarios están siempre cerrados, salvo prohibición expresa de la legislación. Sin embargo, es importante recordar, que eso lo decíamos en clase pasada, que ese enunciado tiene ciertas debilidades, sobre todo experimentando en materias especializadas, como es el caso de la materia de tierras. Porque en buen derecho, la materia de tierra, por un lado, es una materia especializada, lo cual convertiría técnicamente todos los recursos en recursos extraordinarios, porque tendría que estar específicamente señalado por la legislación o por aplicación del principio octavo de la ley 108-05, podrían entrar como entran para la materia civil,
los recursos aún extraordinarios en la materia inmobiliaria. Entonces, evidentemente que esa respuesta, aunque resuelve quizás un tema en materia civil, no lo resuelve tanto en materia inmobiliaria, porque al ser una materia especializada, parecería ser que todos los recursos son extraordinarios. Luis Roberto tiene la mano levantada, dígame. Sí, buenas tardes, profe y demás compañeros. En relación a los recursos ordinarios, bueno, podemos decir, ¿verdad?, que son medios, bueno, medios comunes y regulares, ¿verdad?, previstos por la ley para impugnar resoluciones judiciales dentro del mismo proceso. Cabe decir, antes de que, Lo noto inseguro en esa respuesta, Luis. pues porque estoy dando un criterio personal. Entiendo. Me puede corregir si no es así. Bueno, dentro de ellos tenemos la apelación, oposición y puede ser recurso de aclaración. Me corrige, profe, si es en algunos sistemas, ¿no?, o algunos procesos. Entonces, entre los extraordinarios, podemos decir que son excepcionales, ¿verdad? Y restringidos, que permiten impugnar resoluciones firmes, ya. Pueden ser, por ejemplo, la casación, la revisión, el amparo, esas que recuerdan. Es todo, profe. Luis, ¿usted acepta una observación si se la hago? Por supuesto que sí, claro que sí. Cuando vaya a responder una pregunta de algo que usted sepa, nunca use la muletilla ¿verdad?, como en modo de pregunta, porque en ese exacto momento usted le está restando credibilidad a su propio discurso. Puede sabérselo, pero esa muletilla le resta credibilidad y eso es muy importante que al abogado le sea creíble su mentira, por así decirlo. Aunque yo no me sepa una clase, cuando viene a ver la clase de hoy, yo ni me la sabía y la consulté por Google y la tiré y todo lo que yo estoy diciendo, pero si tú lo dices con propiedad se vende hasta prueba en contrario. Muchas ¿Entienden más o gracias, menos? profe. Muchas Ok. gracias. Ronnie tiene la palabra, dígame. Sí, maestro. Viendo de las definiciones que han dado los compañeros y también de lo que pude leer, el recurso ordinario mayormente se conoce por la vía de primer grado. Esa es la parte que yo quiero como aclarecer en mi mente. El extraordinario es una vía excepcional, como dicen algunos compañeros también, y lo que pude ver, que es conocido por el Tribunal Superior, por la Suprema Corte de Justicia o la Corte Civil. Ronnie, Es así, el recurso de apelación es ordinario o extraordinario, el recurso de apelación es ordinario. pero él se lo conoce segundo grado, no primer grado. Exactamente. Pero eso es lo que me tiene un poquito como confundido, porque el extraordinario, la Suprema Corte de Justicia, y también se habla que es un recurso que es conocido en segundo grado, entiendo, es lo que podríamos ver. Es decir, la revisión civil, la revisión constitucional, que también entra en los extraordinarios. Creo que usted mencionó también la revisión civil. Correcto. ¿O no? Exacto. Entonces, en esa parte, el recurso de apelación es ordinario. Pero ahí que yo creo que usted me aclare, podríamos visualizar en cuando se conoce ese recurso en el Tribunal Superior de Tierra, o como ordinario, ciertamente, ¿verdad? Ahí que yo El quiero que usted me recurso, explique. bueno, De apelación. ¿el recurso de apelación es ordinario o extraordinario desde tu perspectiva, Ronnie? Ordinario. Entonces ahí no hay discusión. Si ya aceptamos que el recurso de apelación es ordinario, sencillamente estamos diciendo que es un recurso abierto, salvo casos excepcionales donde no esté abierto. Y cada día son muy pocos los casos donde esté abierto el recurso de apelación. Pero vamos a ver uno al final, un caso sumamente interesante, que es con un recurso constitucional. Rudy tiene la mano Ok. levantada. Dígame, Rudy. Gracias, buenas tardes. Otra diferencia también establecida entre los recursos ordinarios y los extraordinarios
es que el extraordinario no conoce por completo el proceso, solo toca algunos aspectos, mientras que el recurso ordinario conoce el proceso completo, incluso suspende la decisión que no lo hace el recurso extraordinario. Esa pudiese ser una definición interesante, pero habría que explorarla a fondo, porque es como, incluso le contestaba a un colega que decía, en principio, eso puede verse como correcto. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hasta la casación, que es un recurso extraordinario, muchas veces exploramos la totalidad de la instancia. Porque si argumentamos como causal de casación la desnaturalización de los hechos, evidentemente que no solamente exploraríamos si el derecho fue bien o mal aplicado, sino una cuestión fáctica. Pero en sentido general es como lo plantea Rudy. Miren, el tema de distinguir entre recurso ordinario y de recurso extraordinario, a mí me encanta traerlo desde la óptica de la jurisdicción inmobiliaria, precisamente por el hecho de que esa tesis, y se lo decía, de división entre recurso extraordinario y ordinario, tenemos que sacárnosla del chip. ¿Por qué? Porque al ser una jurisdicción especializada, en principio a todos los recursos le tenemos que dar la connotación de extraordinario. Y a los que no están taxativamente señalados por la legislación, hay que ver hasta dónde realmente está cerrado ese recurso, que es lo que vamos a ver en primer orden con la tercería. Entonces, yo había formulado una pregunta para trabajar el día de hoy. Una de ellas es el efecto relativo de la cosa juzgada. Jóvenes, a los que pudieron investigar, cuando se habla del efecto relativo de la cosa juzgada, ¿de qué estamos hablando? Lesbia Mercedes, si me lo puede explicar. Buenas noches, maestro, y lo demás. Buenas noches, Lesbia. Sí, maestro, es aquella que procede ese efecto solo respecto de las partes del juicio y sus sucesores legales y no en relación a personas ajenas al mismo. Es cuanto. El audio, profe. Perfecto. Yocasta, ¿qué me dice usted de esa definición? Bueno, profe, según mi investigación, el efecto de la cosa juzgada es que una sentencia judicial firme, una vez agotado todos los recursos, no puede ser objeto de un nuevo juicio sobre el mismo asunto y entre la misma parte. Este efecto garantiza la seguridad jurídica, la paz social, estabilidad de las relaciones jurídicas, impidiendo que la controversia se prolongue indefinitivamente. Un ejemplo de la cosa juzgada es cuando una demanda sobre el mismo objeto entre la misma parte, después que un tribunal ya dictó una sentencia firme, o sea, definitiva, sobre el asunto, es rechazada o declarada improcedente, ya que la cuestión está resuelta y no puede ser discutida en otro juicio. Por ejemplo, si un acreedor demanda a un deudor por un préstamo y el tribunal falla a favor del deudor, el acreedor no puede presentar otra demanda por el mismo préstamo y contra el mismo deudor para reclamar lo mismo. Eso entiendo de mi parte, profe. Sí, pero hay un tema, Yocasta. Yo no pregunté sobre la cosa juzgada. Yo pregunté sobre el efecto relativo de la cosa juzgada, sobre Sí, lo que llamamos la relatividad. ¿En qué consiste esto? Yo le dije al principio, profe, que una sentencia judicial firme, una vez ya agotado todos los recursos, no puede ser objeto de un mismo juicio sobre el mismo. Eso es cosa juzgada, pero no el efecto relativo. Tienen que tener pendiente que hay una diferencia muy importante ahí. Albaneri, tiene la mano levantada, dígame. Sí, en cuanto al efecto relativo de la cosa juzgada, es un principio jurídico que establece que una sentencia firme solo produce efectos entre las partes que han intervenido entre el proceso, no frente a terceros que no fueron parte de él. No se escucha, maestro. Tan sencillo como eso. Albanelli, ¿tú me lo puedes explicar eso en un ejemplo sencillo que tú se lo pudieras explicar hasta a tus hijos para que lo puedan entender, ese efecto relativo?
Sí, a ver. Yo tengo un ejemplo que investigué que dice, Ana demanda a Pedro por incumplimiento de contrato. El tribunal dicta una sentencia definitiva a favor de Ana. Esta sentencia solo vincula a Ana y a Pedro. Un tercero, Juan, no fue parte del proceso, no queda obligado por lo que el tribunal decidió. Excelente. Ese es el efecto relativo de la cosa juzgada. Si Luis Roberto demanda a Ana María y gana la demanda, y los efectos de esa instancia son solamente para la parte que fue debidamente convocada en este proceso. Por lo tanto, si Rodney ni fue parte, ni fue debidamente convocado, ni compareció, ni hizo intervención, los efectos de esa decisión no deben afectar a Rodney, ni deben afectar a Luis Roberto. Pero como ustedes van a ver en el transcurso de esta clase, sobre todo en materia inmobiliaria, yo creo que no hay una materia donde esté más presente la posibilidad de hacer un daño nuclear con una sentencia de tierras a terceros que en la jurisdicción inmobiliaria. O sea, en materia civil se entiende a la perfección el efecto relativo de la cosa juzgada. Pero en materia inmobiliaria, eso se pone en jaque porque gran parte de las decisiones tienen efecto in rem y tienen efecto erga omnes. Lo que significa que un proceso donde tú no fuiste parte, fácilmente es un proceso que te afecta y que tú tendrías la posibilidad de reclamar. Bien, entonces, quisiera que Mariolín, si tiene disponible, me lea el artículo 1351 del Código Civil Dominicano. Buenas tardes, buenas noches. Buenas Maestro noches. Mario Nación, yo le escribí en el grupo que yo iba a estar en unos 10, 15 minutos conectado. Todavía estoy prendiendo la máquina. Por favor, démele chance a uno para que lo lea, que yo leo el próximo, que estoy Ah, no casi, hay casi. problema, no hay Profe, problema, no hay yo puedo problema. leer. ¿Puede darle lectura? Ok. Efectos relativos de la cosa juzgada. Artículo 1351 del Código Civil Dominicano. La autoridad de la cosa juzgada no tiene lugar sino respecto a que ha sido objeto del fallo. Es preciso que la cosa demandada sea la misma, que la demanda se funda sobre la misma causa, que sea entre las mismas partes y formulada por ellas y contra ellas con la misma cualidad. Correctamente. O sea, ese mismo artículo 1351 dice, solamente puede valer sentencia firme si se trata de la misma cosa, si se trata de la misma causa, pero sobre todo si son las mismas partes. ¿Y por qué? Esto tiene no una dimensión meramente legal, tiene una dimensión constitucional. Porque si ustedes se verifican el artículo 69 de la Constitución de la República, como todo el bloque de constitucionalidad, a mí me encantaba, señores, de la Constitución anterior del 2010, la configuración que tenía el artículo 8, numeral 2, literal J de la otrora Constitución. Porque lo decía de la forma más bella. Decía, nadie puede ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado conforme a las leyes preexistentes del acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. ¿Qué queremos decir con esta parte, señores? Que una decisión a mí no me puede afectar si en ningún momento a mí se me dio la oportunidad de participar en ese procedimiento que terminó afectándome. ¿Entienden más o menos por dónde va la situación? Es decir, si hay una sentencia y esa sentencia me afecta, se supone que a priori se tenía que garantizar el derecho que yo tenía respecto a esa sentencia. Si no se garantiza, tenemos un problema. Bien, entonces, básicamente, habiendo dicho eso, ¿quién de ustedes me pudiera definir en palabras breves lo que es la tercería? ¿Qué es la tercería para ustedes? Camil Maireli, por favor. Para mí es una forma de intervención de terceros en un proceso que está en curso. Vamos a ver si esa respuesta es correcta. Es la forma de intervención de terceros en un proceso que está en curso. ¿Estás seguro que esa es la definición de tercería?
Es la que entiendo, pero podría cambiar dependiendo de los argumentos que se Bueno, vamos a ver impliquen. entonces qué nos dice Estrella Nurki. Estrella, explíquenos si usted comparte esa misma definición o la tiene distinta a la que dio Camilo. Yo diría que sí, maestro, porque yo entiendo que la tercería es cuando una persona ajena a un proceso ejerce una acción legal. Es lo que yo tengo entendido por tercería. Va bien, pero ¿en qué estadio procesal ejerce esa acción legal? Yo, Heuri, tiene la mano levantada, dígame. Sí, maestro, no estoy de acuerdo con los compañeros, aunque se acerca un poco a la definición. La ¿Cómo tú la- tercería, sí, yo la definiría, es un recurso extraordinario en el cual un tercero que no ha sido parte de un proceso y que este mismo proceso ya tiene una sentencia definitiva, interviene interponiendo un recurso de tercería, porque Correcto. se le ha afectado un derecho. Vean cómo la definición que acaba de dar yo, Heuri, se distingue ligeramente a la posición planteada por Camilo. Lo que dice Camilo es correcto en cuanto a las demandas en intervención. ¿Por qué? Porque si el proceso todavía está en curso, el tercero tiene la oportunidad de intervenir. Como decir, momento, aquí llegué yo, e interviene el proceso. Que pudiera ser también a lo inverso, que lo jalen con un lacito y dicen, ven acá, que sería una modalidad de intervención forzosa. Pero si ya el palo está dado mediante sentencia, ya no se puede hablar de intervenir en el proceso, sino de impugnar la sentencia que resultó de ese proceso en tercería. Ronnie, dígame a ver que usted tiene la mano levantada. Sí, maestro, como lo estableció usted y Camilo en empate y Macho Febres, ciertamente la tercería es como una intervención. Si el expediente está en curso. Como lo dijo Yohairi también. Realmente la tercería se puede ver como una intervención. Sí, lo estuve viendo, sí, que dice que sí se podría ver como una intervención si el caso está en curso. Muy bien. Una intervención voluntaria, una intervención forzosa, Eso que en está ese paro. planteando no está del todo errado, pero vamos a No. buscar a ver si Ana María, que acaba de levantar la mano, me le puede dar lectura a ese primer párrafo que habla de la tercería. Adelante, Ana María, si lo puede ver. Sí. ¿Qué es la tercería? Es un recurso extraordinario que tiende a la retracción o reforma de una sentencia previsto a favor de los terceros para evitar los perjuicios que pueda causarle un fallo judicial dictado en un proceso en el que ni ellos ni las personas que representan han sido citadas o cuando han sido víctimas de fraude o dolo. Miren qué interesante esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, porque incluso ahí le agregó un escenario que yo desconocía. Uno no termina de aprender en estos andares y qué bueno, porque nadie se lo sabe todo. Entonces, Tulia, la tenemos por aquí a usted. Tulia, presente. Tulia, léame el segundo párrafo que usted ve ahí. De los recursos extraordinarios ante la jurisdicción inmobiliaria. En el que está, el que está el segundo, el que está el último de abajo, el último párrafo. La revisión de la decisión de amparo ante el Tribunal Constitucional es el último que me sale, profe. No, profe, yo sí puedo seguir leyendo. Ah, ya, Julia, ahora sí me sale. Vaya a ver ahora. Sí. ¿Comienzo desde un remedio procesal o desde el principio? Exacto, es un remedio procesal. ¿Usted no estaba poniendo atención a la clase de Tulia? Sí, pero estaba escuchando a mis compañeros, no tenía la pantalla presentada. Es un remedio procesal destinado a evitar que los posibles efectos indirectos de las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales perjudiquen a las personas que no fueron parte del proceso. Muy bien. Básicamente, como bien lo ha leído Tulia y como bien lo leyó la anterior compañera, Ana,
Cuando hablamos de tercería, se dan, primero hay una decisión judicial, o sea, ya hay un palo dado, no es en un proceso en el transcurso. Y segundo, es un palo a ciegas, porque se lo están dando a una gente que ni fue parte del proceso ni lo citaron, o fue parte del proceso. Que ese escenario pasa, que es un escenario visto por la jurisprudencia. Explico. Si, por ejemplo, para que el proceso figure normal, citan a Rudis como mi representante, impersonan o admiten dentro del proceso, y el proceso aparentemente estoy debidamente citado a través de mis representantes porque incluso ha comparecido, o Rudy siendo mi abogado da calidad por mí, pero yo nunca he hablado con Rudy para que me represente. Entonces, evidentemente que ahí hay una situación fea, porque si ha habido un fraude o un dolo en mi persona, la jurisprudencia ha reconocido la posibilidad de que yo reclame en tercería. Pero ojo, con eso hay que tener un extremo cuidado, porque si nos llevamos de eso, cada vez que alguien pierde un caso, lo único que tiene que decir es que yo nunca le di poder al abogado. Por lo que, y eso ya yo no se lo digo a ustedes, sino al juez que esté escuchando esto, para que esto funcione tiene que haber un régimen de consecuencia efectivo para Rudy, que supuestamente representaba mis intereses cuando no lo hizo. Bien, ¿qué opina de eso usted, Rudy? Bueno, en contra mía que usted va. ¿Cómo? O sea, la idea de que se puede interponer la tercería en un escenario así, técnicamente, Luis Adriano Taveras Marte era parte debidamente en ese proceso. Pero lo que realmente pasó es que yo nunca me enteré de eso. Un abogado de nombre Rudy Leandro Rodríguez Flete dio calidades, que me representó como demandado. El proceso pasó sin pena y sin gloria, pero yo de eso ni supe. Entonces, por ahí puede haber un lío. Ronnie, tiene la mano levantada, diga. Sí, maestro. Ahí en esa parte es que la tercería obliga a que usted debe justificar para usted poder someter este recurso. Eso Y no es yo que usted diría, va a decir, ajá. no, y yo estoy de acuerdo con usted y yo iría más allá. No solamente sería justificar, sino que para darle credibilidad a esa situación, yo tengo que presentar una Exacto. acción en contra de Rudy, de que, Claro. de que no es algo en lo que él y yo no estamos combinando. Porque se lo digo a ustedes, señores, porque ahorita ustedes se enfrentan a esta situación y cuando viene a ver, entre Rudy y yo estamos combinados para ver si no ganamos una instancia extra. Entonces, siempre estas son dinámicas procesales con las que uno tiene que tener cuidado. Ana, que levantó la mano, dígame. No, profe, de lo que yo pude investigar, la definición, una definición del recurso, si lo puedo exponer. Adelante, sí, sí, sí. Un recurso de tercería es una acción legal que interpone un tercero, una persona ajena a un proceso judicial, para proteger sus propios derechos e intereses, que se ven perjudicados por una sentencia en la que no fue parte ni tuvo representación legal. Este recurso, por ejemplo, liberar bienes embargados erróneamente o anular una sentencia que afecta al tercero, buscando así que se haga valer su derecho e interés legítimo. La base legal de este recurso de tercería es el artículo 474 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, el cual establece una parte perjudicada en sus derechos por una sentencia en la que ni ella ni las personas que ella represente hayan sido citadas para deducir tercería contra dicha sentencia. Muy interesante aporte, Ana María. Rudy, me tenía la mano levantada. Sí, es respecto del punto anterior, es que en derecho la representación legal se presume hasta prueba en contrario. Y si Correcto. yo en un proceso o trabajé en su favor, por el simple hecho de que se diga, ni siquiera la parte contraria, diga, no, Rudy no representa a Luis Adriano, no basta.
Y para los No. efectos de ejercer el recurso de la tercería, también aplica esto. Es decir, primero vamos a demostrar que nunca fue apoderado el licenciado Rudy Rodríguez para postular el nombre de Luis Adriano y después, entonces, ahí se ejerce el recurso. Ahora bien, ¿existe o podría existir alguna prescripción en caso de que yo no tenga el espacio de accionar en contra de ese abogado que postule mi nombre sin autorización? Puede existir, ciertamente. Miren, lo de la tercería tiene un plazo de prescripción establecido por la legislación. Específicamente, no lo establece específicamente por la tercería, por lo que la jurisprudencia ha interpretado por construcción jurisprudencial que se le establece el plazo máximo de las acciones, que serían 20 años. Pero incluso han habido argumentos en torno a establecer que ese plazo de 20 años, hasta ese plazo es lesivo a los intereses de un tercero que ha sido perjudicado en una sentencia. Esos son ya temas de debate profundo. A eso añádele la dificultad en el escenario que aceptemos la tercería en materia inmobiliaria. Porque ¿cuál sería el punto de partida para el plazo? Porque recordemos que en materia inmobiliaria no tenemos tenemos un punto de partida si hay una implicación registral, porque el registro público se presume conocido para todos, pero esto es más una construcción teórica que una realidad. O sea, es un tema complejo dependiendo del caso. No sé si me está entendiendo lo que yo estoy planteando, Rubí. Claro que sí, claro que sí. Ok. O sea, Camil demanda a Hildalina. Camilo tiene ganancia de causa de Hildalina. Esa sentencia fue del 16 de septiembre del año 2025. ¿Cuál es el plazo máximo que tiene Lesbia? ¿Cuál es el último año que tiene Lesbia para interponer demanda en tercería en contra de esa acción entre Camil e Hildalina? Conforme a lo que yo te acabo de decir, el 16 de septiembre del año 2045. Con la agravante de que como el registro las decisiones son oponibles a todo el mundo cuando entran en el registro, no la decisión, sino el efecto registral, tenemos un punto de partida claro a partir de que la sentencia surte efecto. ¿Me sigue? Sí, sí, le sigo. Tengo una inquietud Perfecto. también aparte de, pero continúa. No, pero dígame la inquietud. Vamos a aprovechar, vamos a salir de toda esa hora. Ok, o sea, no una inquietud, por ahí es que me surge la pregunta. Por ejemplo, dos partes se combinaron en 1990, vamos a poner un ejemplo. Ok. Se combinaron dos partes y han buscado un abogado extra para que ese abogado postule en favor de una parte, una litis sobre derechos registrados. Esa parte que se le ha afectado su derecho perdió porque fue todo un complot. Pasaron 25 años. Correcto. Y esa persona vive en Estados Unidos, vino de retirada y quiere organizar, quiere vender su inmueble que hasta la fecha entendía que eran de él, porque no era una persona que era apática, estaba revisando, no era inquieta, estaba revisando su propiedad. Pero en 2025 viene a República Dominicana, quiere vender. Ya han pasado 25 años, ya en ese caso, lo que son los recursos, lo tendría cerrado en virtud de lo que está estableciendo las normas y algunas jurisprudencias. Sí, mira qué interesante ese caso que tú estás planteando, porque tú primero estás diciendo, hubo una demanda falsa, o sea, hubo un pleito falso entre A y B, donde entre A y B se agenciaron hace más de 20 años una sentencia que le da ganancia de causa a que estaba combinado con B, y C que estaba fuera en el país, se entera de eso mucho tiempo después porque estaba fuera del país. Entonces, de por sí, varias situaciones. Número uno, está el hecho de que tenemos que evaluar la última pregunta respecto a la tercería, que está al final de esta parte de la clase, si la tercería es admisible en la jurisdicción inmobiliaria. Y luego rebasando esa parte está el tema del plazo de prescripción. Rudy, si tú no tienes temas para tu trabajo final de tesis o de maestría, tú acabas de dar la posibilidad de trabajar un muy buen tema de maestría.
si no tiene otro de por medio. Porque mira lo importante de ese tema. Si tú estudias la jurisprudencia, parecería que esa persona que estaba en Estados Unidos tiene todas las de perder. Pero vamos a darle lectura a ese fundamento que tiene la tercería. Si puede leer ese segundo párrafo que está ahí en pantalla. Yo mismo lo leo. Sí. Fundamento de la tercería. Tiene su fundamento en el principio de orden constitucional de que nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado. Además de derivar de la relatividad de la cosa juzgada, lo que imposibilita que los efectos de una sentencia pueden ser opuestos a quien no pudo defender en la sentencia donde emanó. Sentencia de la primera sala, Suprema Corte de Justicia, 30 de noviembre del año 2021. Número 236, Boletín Judicial 1332. Miren, qué ligero es la Suprema Corte de Justicia con el lenguaje. Imposibilita. Se ha posibilitado, porque si en el escenario que te estoy planteando, que pasa constantemente, y lo veo en mi tribunal, pasa, o sea, es posible el escenario. No debería ser, pero pasa. Imposibilitado no está. Yo creo que aquí tenemos que dar una cultura de lenguaje básico dentro del derecho. La ley no te impide matar, la ley te prohíbe matar. Hay una diferencia muy fuerte, porque el impedimento es físico, si se quiere. La prohibición es un sistema de consecuencias a partir de infracción de la norma. El hecho de que se prohíbe el homicidio no significa que a la víctima se le va a colocar un campo de fuerza para evitar que eso suceda. Eso es lo primero. Lo segundo es, mira qué fundamento te le está dando a la tercería. No solamente un fundamento legal, sino también un fundamento de orden constitucional, un fundamento fundamental, valga la redundancia. Lo que significa que el impedimento a la tercería no puede venir por mera prescripción legal. Tú tienes que contrastar esa disposición constitucional con un argumento razonable con arraigo constitucional también. Porque de conformidad con esa sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que estoy de acuerdo con todo, excepto en el verbo imposibilita, detrás de la tercería está el debido proceso y la tutela judicial efectiva. ¿Me entiende ahí? Y si hay un fundamento racional que se arraiga en el debido proceso y la tutela judicial efectiva, evidentemente que tú me tienes que dar argumentos mucho más fuertes para tú cerrarle esa puerta a esa otra persona, sobre todo cuando las circunstancias fácticas del caso habilitan a que tú reconozcas que había una razón fundamental por la que no conocía de esa decisión. Y fue porque fue víctima de un fraude. Entonces, por eso digo, si no ha trabajado un tema de tesis, ahí tú tienes uno muy bueno. Pero cuando viene tiene uno mejor detrás de la manga que quiera trabajar. Y señores, sean disruptivos en esta materia, porque eso es algo que es importante, sobre todo por lo que vamos a ver más adelante. Pero yo quiero hacerle una pregunta, si pudieron trabajarla. Para ustedes, la tercería es un recurso, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Dígame, Ramón Antolín. Sí, yo opino que sí, es un recurso extraordinario. ¿Por qué usted lo considera un recurso? Bueno, porque en el caso que venimos hablando, un tercero se ve afectado, se ve lesionado su derecho, entonces interpone una acción que yo entiendo que sería un recurso. Muy bien. Una pregunta, Antolín. Por lo general, cuando te hablan a ti de un recurso, ¿qué escenario tú ves? ¿Tú ves una gente a la que le dieron su fundazo en un tribunal o la administración y no conforme con la decisión, qué hace? Recurre. Entonces, yo quisiera hacerte la pregunta, ¿ese es el mismo escenario? ¿Esa es la misma dinámica frente a un tercero? Bueno, ¿cómo le explico? Entiendo, profe,
para mí yo creo que sí que es lo mismo, porque el tercero, aunque no fue parte directa en el proceso, salió de ese mismo proceso, valga la redundancia, con el fundazo, como usted dice. Entonces, la única vía que tiene para poder reclamar su derecho que le fueron lesionados es accionando, interponiendo esa vía que tiene para poder accionar. Yo entendería que sería, porque por ejemplo, profe, tenemos, por ejemplo, la acción de amparo. Normalmente la persona dice, no, o mal llaman un recurso de amparo, pero sabemos que es una acción de amparo. ¿Por qué La usted dice que tercería, ¿por qué tú dirías que la acción de amparo es una acción y no un recurso? bueno, según lo que tengo entendido, normalmente no es un recurso, porque el recurso sería en contra de una sentencia o una decisión. Más sin embargo, la acción lo haría porque una persona está accionando porque entiende que un derecho fundamental, derecho constitucional, le ha sido agraviado. Entonces, acciona para reclamar ese derecho que le fue lesionado. Más sin embargo, el recurso sería como recurrir algo, que ya recurrir algo que le fue fallado en contra o que le lesiona algo, un derecho. O sea, creo que hay una diferencia entre la acción y el recurso. Muy bien, vamos a escuchar a Idalina. Muy interesante su participación, Ramón Antonio. Antolín. Idalina, ¿qué opina usted? Que la tercería no es un recurso, porque un recurso es un medio procesal que tiene por finalidad impugnar una resolución dictada de un proceso, con el propósito de modificarla, revocarla o anularla. Mientras que la tercería, en cambio, no busca impugnar una decisión judicial, sino que es un medio de intervención de un tercero en un proceso ajeno, que no ha sido citado y que quiere reclamar un derecho propio. Pero Idalina, el tercero interviene en un proceso en curso cuando se trata de la tercería. Un proceso, o sea, interviene en un proceso en el cual se ha visto afectado por una sentencia. Ahora sí, muy bien. Pero entonces no es atacando una sentencia que está. No se supone que si el ataque contra una sentencia es un recurso. Vamos a ver qué nos dice Joandy. ¿Qué opina usted, Joandy? Vamos a esperar. Dígame, Idalina. Que busca defender un derecho propio en el litigio. Entiendo. Que Joandy se ve Alicia. afectado por ese resultado, por el resultado de esa sentencia. Joandy Alicia, dígame. Sí, buenas noches, profe. Yo digo que sí, porque la tercería ataca una impugnación de una decisión ya dictada, que no es la principal también. Muy bien. Y la persona que ataca en tercería, ¿sería una parte recurrente entonces? Sí, profe. Sin haber sido parte de un proceso principal. Dice que es una parte perjudicada. Fue perjudicado, pero no fue parte. Profe, según el artículo 474, dice que una parte perjudicada en sus derechos por una sentencia en la que ni ella ni las personas
que hayan presentado, que hayan sido citadas, pueden deducir a tercería contra la... ¿Por qué el legislador usa ese término, deducir? Deducir. ¿Por qué no dice recurrir en tercería? Dice deducir tercería. Y dice deducirse. Porque yo siento como que es muy raro que haya utilizado un término distinto para referirse a recurrir. En vez de decir recurrir en tercería, dice deducir tercería. ¿Qué más o menos sería la razón? Profe, porque es una vía que se abre para que el tercero pueda interceder en el proceso. ¿Pero por qué deducir? Estrella Nurki, dígame. Maestro, yo iba a explicar, o sea, decir que sí, que para mí la tercería es un recurso, ya que decimos que es una acción legal que interpone un tercero, como ya había dicho, una persona agenda un proceso judicial, y según el artículo 474 y siguiente del Código Procesal Civil, establece que este perjudica los derechos por una sentencia en la que ni ella ni la misma persona que está representada hayan sido citada o puede deducir tercería como sentencia. ¿Por qué un recurso entonces? En su propia palabra. Diría que libera bienes embargados erróneamente o anula una sentencia que afecta al tercero. Yo siento que están repitiendo información sin procesarla. Ronnie, ¿sabe cuál es la diferencia entre una acción y un recurso? Una acción y un recurso. Sí. La acción es cuando una persona tiene derecho a accionar en base a un asunto que no fue parte, fue afectado de manera indirecta. El recurso es cuando tú eres parte de un proceso y se le ha dado una sentencia contradictoria en la cual esa parte tiene el derecho a a recurrir esa decisión. La tercería, como yo digo que no es un recurso, porque el mismo legislador no la nombró como un recurso, la puso deducción, algo así porque dice la palabra, ¿verdad? Que no la nombra como el recurso en sí, sino te permite que tú la puedas interpretar como una acción o una revisión, pero como tú no fuiste parte, no te puedo decir, es un recurso. ¿Es un recurso? No, es una acción o o una solicitud o una demanda en tercería, pero no es un recurso. Ok. Bien, señores, miren, vamos a ayudarlo un poco. El Profe, tema detrás permiso, ¿puedo decir algo adelante. de que algo que yo investigué? Adelante. Yo tengo la mano Usted levantada sabe, también. usted sabe Bueno, que primero Ana y luego Julio Esteban. Adelante. usted sabe que yo no soy abogada y todo esto es nuevo para mí. Entonces, lo que yo pude investigar, que la tercería no es un recurso porque no busca impugnar una decisión judicial, sino defender un derecho propio frente a las partes del proceso. Es más bien una acción autónoma de carácter declarativo. Sí, pero el resultado final es atacar una decisión judicial. O sea, es un tema altamente complejo realmente. Si nos guiamos por el blanco de ataque, es un recurso porque es una decisión. Si nos guiamos por la dinámica con la que está participando la persona que acciona en tercería, hay que ver si es un recurso. Julio Esteban, ¿tenía la mano levantada? Dígame. Sí, profesor, gracias. Si nosotros entendemos el recurso como un medio de impugnación que la ley le concede a una de las partes, ¿verdad? Para pedir que una decisión judicial sea revisada, modificada, anulada en virtud de una sentencia. O sea, digo yo que la tercería sería un recurso, porque precisamente eso es lo que
está solicitando quien está interviniendo en tercería, que una decisión, impugnar una decisión que ya fue dictada. Entonces, yo diría que es un recurso. ¿Por qué no sería una acción? Porque, bueno, eso es desde mi punto de vista, siendo neófito en este asunto, porque la acción por lo general... No se tire por el suelo, tire su razonamiento con propiedad. No, está bien, pero imagínate, lo que diría es que la acción es cuando una persona acude a los tribunales y le da inicio a un proceso. En el caso de la tercería, ya hubo un proceso y ya hubo una sentencia. Entonces, una característica de la acción es que es inicial, o sea, es el punto de partida en un proceso judicial. Es lo que yo entiendo. Y no sería para el tercero. Muy buena participación en ese punto. No sería para el tercero un punto de partida como él no ha sido parte de ninguno de los procesos. No, porque ya con relación al objeto que él plantea, o sea, con relación al objeto o al móvil, diría yo, de lo que fue, déjame buscar la palabra concreta. O sea, el móvil de lo que fue objeto, el pleito, para decirlo así, que él entiende que por esa razón fue perjudicado, ya estuvo en cuestión en un proceso. Entonces, yo entiendo que con relación a eso, no se estaría iniciando, sino que se inició ya un proceso con relación a ese objeto y por vía de consecuencia, él está impugnando una decisión, pero ya un proceso fue abierto, es lo que yo entiendo. Rudy. ¿Cuál de las dos preguntas? ¿Sobre la acción y recurso o sobre si la tercería es un recurso? Ambas. Bueno, me voy primero por acción y recurso. Vamos a partir de la idea de que todo recurso es una acción, pero no toda acción es un recurso. Una acción es acudir a cualquiera de las instancias de justicia para reclamar un derecho, palabra llana. Y un recurso son los medios que utiliza una persona que ha sido afectada para impugnar una decisión en busca de que se modifique, suspenda o se anule esa decisión. Respecto de si la tercería es un recurso o no, desde mi punto de vista, yo entiendo que sí es un recurso, porque el objeto principal de lo que es la tercería es que una persona que ha sido afectada en una decisión judicial, la cual no ha formado parte, busca esa misma cuestión, que se modifique, que se suspenda o que se anule una decisión, que es básicamente la esencia de los recursos. Ok. Bien, señores, miren, aunque ustedes no lo crean, esta es una pregunta extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que, como el blanco de ataque es una decisión judicial, pudiéramos decir perfectamente que es un recurso. Sin embargo, desde la óptica de quien está accionando, es la primera vez que participa judicialmente. Recuerden, hablar de los... Perdón, yo tengo, bueno, más bien un aporte, entiendo, en esa parte. Adelante. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista llano, o como lo entendemos, en el recurso, y hay una diferencia sustancial ahí, el recurso solo puede interponer o ser interpuesto por quienes forman parte del proceso, por quienes formaron parte del proceso, ¿verdad? Mientras que la tercería solo puede ser interpuesta por un tercero ajeno al proceso. O sea, visto desde ese punto de vista, la tercería entonces no puede ser un recurso, desde ese punto de vista, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, tenemos que verlo desde la posibilidad que incluso frente a una sentencia firme, piensen en una sentencia donde haya transcurrido el plazo de apelación, nunca se recurrió ante el Tribunal Superior de Tierra, pero afectó a un tercero. El tercero puede recurrir en tercería y abrir básicamente ese proceso para resolver la cuestión que le afectó a él de esa sentencia judicial. Entonces,
aunque en cuanto al objeto se puede decir que se trata de un recurso, en cuanto a la dinámica de quien está interviniendo, no lo se puede ver como un recurso, porque detrás del recurso hay un derecho constitucional a recurrir, que no se le está garantizando per se, viéndola como un recurso, porque ahí vienen otras preguntas. A quien recurre en tercería se le debe respetar, por ejemplo, el doble grado de jurisdicción, es decir, transcurrida una decisión en tercería, puede ser apelada a esa decisión. O sea, son problemáticas jurídicas que no son sencillas. Porque recuerden que estamos hablando del derecho fundamental a recurrir. Y antes teníamos una tendencia donde discutíamos si el derecho de apelar era o no era constitucional. Hoy por hoy la Constitución lo positiviza. Y al positivizarlo junto con el artículo 69, coloca en tela de juicio si tú, cuando interviene como tercero en una tercería, sea realmente posible apelar o si está definitivamente cerrado. Entonces, la dinámica incluso se ve más grotesca en materia inmobiliaria, porque les adelanto, el criterio jurisprudencial constante es que la tercería no es admisible en materia inmobiliaria. Pero hay una circunstancia donde tú puedes circunvalar alrededor de esa situación. Mariolín, tiene la mano levantada, dígame. Maestro, una pregunta. ¿Qué busca la tercería? ¿Me ¿Qué busca escuchó, la maestro? tercería? ¿Qué busca la tercería, Mariolín? Exacto. ¿Su pregunta es una pregunta seguida de un aporte o realmente tiene la duda de qué buscando la tercería? No tengo la duda. Es como un aporte y a la vez como en el debate que usted está teniendo la clase. Perfecto. ¿Qué Sí. busca la tercería? Bueno, yo busqué en la clase que usted puso anterior, el cuestionario, que la tercería busca levantar un embargo. La tercería del dominio se busca que un bien propio no sea afectado por una deuda. Esos son ejemplos de tercería, pero esos no son Sí, los únicos casuales de tercería. O sea, la exacto. tercería en términos genéricos busca que si una decisión, cualquiera que sea que te afectó, tú digas, espérate, eso no me tocó porque a mí ni me buscaron, a mí ni me demandaron. Esa es la que usted está dando es perfectamente un ejemplo, pero no es una categoría de tercería. Exacto, es un ejemplo, como un aporte. Correcto. Quisiera Entonces, también ya dar un ejemplo, ya que usted me dio la participación que usted preguntaba hace un momento, lo voy a dar de esta forma. La diferencia que hay entre acción y recurso. Bueno, lo voy a dar así de esta manera, bueno, como en el aporte. La acción inicia un proceso, que todos los compañeros ya lo hicieron, que es un acto que pone en movimiento la jurisdicción de un tribunal. La causa del proceso, que es el nacimiento o inicio de un procedimiento judicial administrativo. Su pretensión de fondo, que es a través de ella se formula una pretensión. No presume una resolución previa. Se ejerce antes que exista una resolución definitiva. usted está leyendo, Mariolín. No, esa es la clase que yo investigué, que yo tenía sobre la pregunta que usted hizo. En términos llanos, si usted lo puede explicar de una manera puntual, ¿cuál es la diferencia entre un recurso y una acción? Sin leer. Bueno, se la voy a explicar de esta manera. La acción es un procedimiento judicial que mientras el recurso se interpone dentro de un proceso que ya existe para impugnar una resolución. Eso que yo entiendo. Bien. Estrella, tiene la mano levantada, dígame. Disculpe, maestro, fue sin querer. Bien, entonces, señora, la tercería tiene como recurso, vamos a poner recurso entre comillas, como para tener calidad, contrario a todos los otros recursos, es no haber sido parte del proceso. Y evidentemente, haber sido perjudicado por la decisión a impugnar. Ojo, si la decisión fue en contra de papá, papá murió
y me está afectando como causahabiente, como heredero, no me toca tercería porque por tema de la representación directa, yo fui parte de ese proceso a través de mi papá. Por lo que ahí no hay lugar para la tercería ni para hablar de efectos relativos de la cosa juzgada. Bien, entonces, para darle respuesta a algo que habían dicho en esta clase, hay dos clases de tercería. Hay una tercería principal y hay una tercería incidental. Y se extrae de lo que dispone el artículo 475 del Código de Procedimiento Civil. La tercería principal es aquella que se interpone como una acción principal ante el mismo juez que dictó la sentencia que se considera perjudicial. Se puede incluso presentar si la decisión original ha sido apelada ante un tribunal de alzada. Es decir, se puede presentar tanto en primera instancia como en la Corte de Apelación o el equivalente. Y la tercería incidental es aquella que se presenta como un incidente dentro de otro proceso judicial que está en curso ante un tribunal de igual o mayor jerarquía que el que dictó la sentencia original. Es como una especie de intervención, pero le explico. No estoy conforme con la decisión y apelo en contra de Juan Santiago, que fue quien ganó. Pero esa decisión también afectó a Julio Esteban, que no fue parte ni se le convocó en primera instancia. Julio Esteban iba a demandar en tercería en el tribunal de primera instancia hasta que se entera que hay un recurso de apelación en el Tribunal Superior de Tierra. ¿Qué hace Julio Esteban? En vez de someter una tercería principal, somete una tercería incidental, no ante primera instancia, sino en la Corte de Apelación. Y esta tercería incidental tiene la misma forma de una demanda en intervención voluntaria, solo que se interpone por primera vez en apelación. ¿Entendieron la diferencia entre tercería principal y la tercería incidental? Jóvenes. Se la explico de nuevo. Repita, profe, Sí. disculpe. Sí, explique de nuevo. Bien. La tercería principal es cuando me dan un golpe a ciega, esa sentencia no la han recurrido en parte, yo decido accionar y acciono como demanda principal. Por eso se le llama tercería principal. Y voy y acciono ante el mismo juez que dictó esa sentencia. Por ejemplo, la Cámara Civil de Moca. Bien. Vamos bien, señores. Sí, maestro, continúe. Bien, pero puede darse otro escenario y es que esa decisión fuera un objeto de apelación, porque Albania apeló esa decisión ante la Corte de Apelación, asumo que la de La Vega. Cuando yo me entero de esa situación, yo digo, pero espérate, déjame ir a intervenir por primera vez ante esa Corte de Apelación. Esa es la modalidad de tercería incidental. ¿Por qué? Porque se presenta como un incidente dentro de otro proceso judicial que está en curso ante un tribunal de igual o mayor jerarquía que el que dictó la sentencia original, como lo plantea el artículo 475. Yo me meto en la Suiza que está dando vueltas. ¿Se entiende? Curiosamente, yo me imagino que por ahí es que viene la participación de Rodney. En los tribunales superiores de tierra se conoce la posibilidad de que se conozca por primera vez una demanda en intervención voluntaria en grado de apelación. ¿Es por ahí que viene tu participación, Ronnie? En ese mismo tenor, sí, así mismo. De igual forma, maestro, en esa parte que usted dice que la principal, que es la que someten por ante el primer tribunal que dictó la sentencia, Correcto. la incidental viene siendo como parecido a los recursos que yo... Como una apelación incidental. Exacto. Solo que en vez de ser una parte gananciosa en primer grado o perniciosa en primer grado, es alguien que no fue parte. Que no fue parte. Que no fue correctamente. Parte, entonces, esa sería una especie de intervención voluntaria, pero en segundo grado. Bien. Ok, sí. Muy bien. Entonces, desde aquí, señores, ustedes están viendo que se produce una mitosis, porque yo le voy a hacer una pregunta a Rodney por su experiencia que tiene trabajando en un Tribunal Superior de Tierra. Rodney, ¿te ha tocado ver en procesos
a alguien que interviene por primera vez en apelación en un proceso donde no había sido parte en primera instancia? Lo llegué a ver, pero no prosperó. Entiendo. Esa es una parte que vamos a tener que evaluar más adelante. Entonces, ya de lo que hemos destacado, sale la pregunta de cuál es el tribunal competente para conocer de la tercería. De todo lo que hemos dicho anteriormente, se infiere que el tribunal competente para conocer de la tercería principal es el que ha rendido la sentencia atacado, sea este un tribunal ordinario o uno de excepción, sea de primer grado o de segundo grado. El recurso principal de tercería se interpone ante el mismo tribunal que dictó la sentencia recurrida, aun cuando ésta haya sido apelada ante un tribunal de alzada. Es decir, aunque haya un recurso de apelación en corte de apelación, tú puedes someter tercería principal en la jurisdicción que dictó la decisión. Evidentemente que ahí hay un tema de litispendencia que se tiene que resolver, porque hay que evitar que haya una duplicidad de sentencias contradictorias. Y evidentemente que si la sentencia, sus efectos son perjudiciales para el tercero, se puede demandar, si se quiere, la suspensión de dicha sentencia. La jurisprudencia ha indicado que el juez de los referimientos no es el competente para conocer de una demanda en suspensión de sentencia, ya que eso se interpone en el transcurso y de forma incidental del proceso de tercería, no como una instancia aparte de referimiento. Bien. Vamos bien. Entonces, la tercería solamente afecta, beneficia a los terceros lesionados o perjudica, o mejor dicho, beneficia a todas las partes afectadas. Aquí la pregunta es básica. Si yo fui parte que perdió en un proceso, no recurrí, pero Hildalina no fue parte de ese proceso y recurre en tercería, pero recurre en tercería invocando que el acto con el que me partieron la madre es un acto nulo porque ella no lo autorizó. Evidentemente que ahí tenemos que evaluar hasta dónde yo me puedo beneficiar de eso. La jurisprudencia ha indicado que el recurso de tercería está diseñado principalmente para proteger los derechos de los terceros que han sido lesionados por una sentencia en la que no fueron parte. O sea, no está diseñado para beneficiarme a mí, sino para beneficiar a Hildalina. En principio, esa tercería solo beneficia a los terceros lesionados. Cuando un tribunal acoge un recurso de tercería, la sentencia original solo se retracta o reforma en la medida en la que afecta a los derechos vulnerados del tercero. Pues recuérdense que en cuanto a mí, hay autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Eso significa que por regla general, la situación jurídica de las partes originales que participaron en el juicio no se ve perturbada. Sin embargo, existe, y es bueno que tomen nota de esto, una excepción importante a esta regla, que es el caso de indivisibilidad. Si no es posible satisfacer las pretensiones del tercero sin modificar las partes originales del proceso que me pudiesen beneficiar a mí, entonces la decisión de tercería podría beneficiar o afectar a todas las partes. En ese escenario, la retractación o reforma de la sentencia original tiene un alcance más amplio. Bien, entonces, ajá. En ese sentido que usted establece, yo que fui parte y no recurrí a esa sentencia, entiendo que como usted lo explica, no me beneficiaría porque yo no la recurrí, ya tengo cosas juzgadas. Exacto, no está llamada a beneficiarte a ti. Exactamente. Es que lo que yo entiendo que la tercería lo que va a buscar es favorecer al tercero que fue que recurrió o que fue que interpuso su recurso y no a mí como ya con cosas juzgadas. ¿Cómo yo voy a accionar en base a una sentencia que ya tengo las cosas juzgadas y no sometí ningún recurso ni nada? ¿En qué me va a beneficiar? Te voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, es una demanda en ejecución de contrato de venta y desalojo, por así decirlo, o una demanda en desalojo fundada en que tú tienes el derecho de propiedad y te desalojan y tú no recurres, tú dices, bueno, esperé el palo. Pero viene alguien en tercería y dice, espera un minuto,
esa decisión me afecta porque te está reconociendo un derecho de propiedad que no es tuyo, sino mío, porque el supuesto acto por donde te vendieron a través de un poder de representante, yo no era parte. Y de hecho, ese proceso se conoció en mi ausencia, por lo que el juez declara en esa tercería la nulidad de ese contrato. La nulidad de ese contrato arroja de manera indirecta, por así decirlo, que el desalojo, el desalojo ordenado es inválido porque se basa en una propiedad que no tenía la parte desalojante. Por lo que tú, sin haber recurrido, puedes beneficiarte de una tercería. ¿Entiendes más o menos por dónde voy? Sí, sí, sí. Muy bien. Señores, ¿alguna pregunta hasta ahora con lo que hemos venido trabajando? Vamos bien, profe, por ahora, gracias a Dios. Vamos a cerrar entonces esta parte de la tercería con el gran tema. ¿Procede o no procede la tercería en la jurisdicción inmobiliaria? ¿Por qué este es el gran tema? Y se lo voy a explicar porque la jurisprudencia vigente ha establecido que la tercería no procede en materia inmobiliaria, primero porque es un recurso extraordinario y porque es un recurso extraordinario no establecido para la jurisdicción inmobiliaria. El recurso extraordinario no está establecido quizá para la jurisdicción inmobiliaria, pero está establecido en los artículos 474 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que de conformidad con el principio octavo, ese derecho es supletorio para las oscuridades que puedan existir en materia inmobiliaria. Por un lado, si ustedes examinan la jurisprudencia que yo le mandé a ustedes copia de jurisprudencia, le va a decir que no, que en materia inmobiliaria no procede el recurso de tercería, basándose en que no se reconoce de forma precisa como recurso. Pero yo le pregunto a ustedes, sin ánimo de influir de cometer el pecado de inducirlos a que piensen como yo pienso. Si se ha dicho que la tercería tiene como fundamento el debido proceso y el efecto relativo de la cosa juzgada, si se ha dicho que en materia inmobiliaria existe un riesgo mucho mayor de que una sentencia perjudique a un tercero que en una sentencia civil, y se ha dicho que eso es una regla del debido proceso, es razonable cerrar, y sobre todo, y se cuestiona que en materia inmobiliaria, no es mentira, se cuestiona que la tercería en sí misma sea un recurso. ¿Realmente es razonable cerrar el recurso de tercería en materia inmobiliaria? Dígame usted, Ronnie. Entiendo que no, que debería, es procedente. En vista de que hay cuestiones dentro del derecho procesal, es decir, derecho inmobiliario, que envuelve una serie de acciones como el embargo inmobiliario. Yo entiendo que es aceptable dentro del derecho inmobiliario conocer del recurso de tercería. ¿Qué opinan los demás? Profe, es por la investigación. Yo le puedo decir lo que yo investigué. No hay problema. Me dice que ¿qué es la tercería en materia inmobiliaria? Es un mecanismo procesal que permite a una persona, tercero, reclamar la propiedad o la posesión de un inmueble que haya sido embargado o afectado en un juicio, aunque él no sea ni el deudor ni el acreedor en ese proceso. Los tipos de tercería que se pueden proceder. Ana María, la pregunta es Dígame. simple. Si procede o no procede la tercería en materia inmobiliaria. Si procede, según lo que yo leí, si procede. Muy bien. ¿Alguien más tiene una opinión distinta? Rudy, dígame.
De acuerdo a lo que investigué, no procede. Muy bien. Entonces, ¿qué usted opina de que esa sea la posición dominante? ¿Es para usted razonable o no es razonable? Eh, eh, Cualquiera de las dos posiciones son válidas, siempre y cuando usted la fundamente. ¿Considera que es razonable que esté cerrada la tercería en materia inmobiliaria? De conformidad con la opinión mayoritaria de la doctrina y de la jurisprudencia. Bueno, el fundamento de la jurisprudencia, y se ha ratificado, incluso la última fue en 2021, establece que la categoría de especial de la jurisdicción inmobiliaria y de la ley 10805, al no contemplar la tercería dentro de su ordenamiento jurídico, y la jurisprudencia así lo establece, que los recursos extraordinarios obligatoriamente deben estar expresados en la ley. Ahora, esa es la posición que ha establecido la jurisprudencia. Para determinar si debe ser así de manera cerrada o no, habría que analizar un poquito más a fondo, pero hasta ahora eso es lo que expresa la Suprema en su decisión. ¿Y qué opina Rudy Leandro Rodríguez Flete? Bueno, ellos le buscaron un bajadero, o la jurisdicción inmobiliaria le ha buscado un bajadero a ese tema, al no utilizar la tercería de manera directa, sino al utilizar una intervención principal, una intervención voluntaria, por ante bueno, ya en ese caso sería una jurisdicción diferente, porque ya el proceso se ha agotado en primer grado. Pero se Rudy no le quiere debería, responder. no, sería idóneo tener esa vía de recursos para proteger los derechos de una persona que no ha podido intervenir en un proceso. Simplemente estamos hablando que directamente porque en la ley no está establecida y los principios de esas leyes especiales, pero ahí prácticamente si lo llevamos a un derecho fundamental, por ejemplo, el derecho de defensa, en ese caso se estaría vulnerando. Si nos vamos a eso, a los derechos fundamentales, principios constitucionales, podría basarse que sí debiera darse o darle cabida a lo que es la tercería. Muy bien. Zulia tiene la mano levantada, dígame. Buenas noches, maestro. En realidad, como usted dijo en principio, el tema es complejo. Yo me lo he pasado aquí borrando, sí, borrando, no, borrando, sí, borrando, no, porque al final, en todo lo que usted nos ha hecho aterrizar, hemos podido ver más profundo en cuanto a acción, recursos, en cuanto a ahora mismo si en realidad procede o no procede. Y ya analizando como Tulia, a pesar de que todo lo que hemos leído, lo que nos habla es de que no procede, yo consideraría que sí procede y que debería tener cabida en la jurisdicción inmobiliaria de la República Dominicana, definitivamente. Esa es mi opinión. Muy bien. Ana María. Sí, profe, mire, yo tuve un caso, déjeme ver si procede o no. Yo tuve un caso que un tercero apeló, ya en el Tribunal Superior fue. ¿De una litis o de un deslinde? De una litis, de una litis de un deslinde, sí. El señor apelaba que él tenía derecho en esa propiedad cuando eran dos propietarios solamente, porque Exacto. supuestamente el vendedor original le había vendido de boca esa parte. Entonces, pero sí, él interpuso y él fue a varias audiencias, aunque ya la magistrada dijo que él no tenía nada en ese proceso porque él no tenía base no tenía argumento para presentar que tenía derecho en ese terreno. Entonces ahí se procedió la tercería, ¿verdad? Porque él sí apeló él Si apelación, se recuerda, si apelación, si tercería. No, apelación no. Pues no fue apelación, sino que él fue como a reclamar que él tenía derecho en esa propiedad. Después de que hubo una sentencia de deslinde. ¿Cómo fue? ¿Fue a reclamar en qué momento exactamente, Ana María? Él no fue en primera instancia, él fue ya en apelación.
Ajá, sí, fue en el Tribunal Superior de Apelación. Él recurrió en apelación a la decisión dictada en primera instancia. Sí, que sí. Y él fue, Que y él fue parte del proceso. él era el colindante, él era colindante. Él era No, colindante. si era colindante. No, pero él decía, el señor ya falleció, el pobrecito, porque tenía 90 y pico de años. Él decía que el vendedor original, el dueño original del inmueble, le había vendido, pero él no tenía ni siquiera acto de venta. Sí, pero ni... escucha, Ana María, necesito que te concentres en lo que te voy a preguntar. En primera instancia, él lo hicieron figurar como parte, ¿correcto? No, en primera instancia no. A él lo citaron como colindante. A él lo citaron como colindante. Si lo citaron como colindante, Ana María, es parte. Ok. Pero ya él no estuvo en la jurisdicción. Disculpa, ahí ya él no es un tercero, porque si lo citaron como colindante, es como parte interesada en un procedimiento especial donde él puede intervenir vía esa citación. Ok. Pero él intervino fue ya en el superior. Sí, pero intervino como parte del proceso, porque si lo citaron es porque era parte. Que no haya ido no es lo mismo a que no lo hayan convocado. ¿Entiende la diferencia? Okay. Sí. Pero sí, yo entiendo esa parte que se citó y aunque no fue la primera, pero sí fue. Pero él después buscó abogados y estaba apelando que. Sí, pero escucha. Tercería para quien ni siquiera olió el proceso. ¿Entiendes? No, está bien. Ok. Ya, entendí. Gracias. Bien, señores, el tema de la tercería es uno de estos temas que a veces tú dices, vamos a ver qué tan práctico es este escenario. Correcto, porque por ejemplo, los criterios en favor de la tercería evidentemente son que es una parte afectada. Los criterios en contra son criterios cerrados. Pero hasta esos criterios cerrados, porque les mandé una copia de una jurisprudencia, admiten indirectamente la tercería. Porque cuando ustedes mandan el litis sobre derecho registrado, por ejemplo, en unidades de deslinde, porque usted dice que fue parte afectada de ese proceso y ni siquiera lo convocaron, eso es una tercería disfrazada, porque se te permite la posibilidad de accionar de forma principal el litis sobre derecho registrado para reclamar lo mismo que reclamarías con el nombre de tercería. Entonces, no es solo que la tercería debería existir en la jurisdicción inmobiliaria, es que la tercería efectivamente existe, siempre y cuando tú no le pongas el nombre recurso de tercería, lo cual es un absurdo jurídico. Señores, vamos a hacer un breve receso para luego entrar a la casación. ¿Alguna pregunta sobre la tercería? Sí, por supuesto, profe. Claro. Yo tengo que defender mi tesis porque yo considero que no procede la tercería en materia inmobiliaria. ¿Por qué considera que no procede? Bueno, yo baso mi argumentación en que la ley sobre el registro inmobiliario 108-05 establece, como usted bien dice, un sistema cerrado de recursos y de vía de impugnación. Y no aparece o no está la tercería dentro de esos recursos. Porque los recursos que sí reconoce la normativa son lo de reconsideración, lo de apelación y obviamente de casación. Pero tal cual como tercería, no. ¿Por qué? Bueno, porque es una forma de intervención de un tercero para reclamar, hemos dicho, un derecho, ¿verdad?, sobre un bien objeto, por ejemplo, de un embargo, ¿verdad? No tiene cabida en el registro inmobiliario. Y no tiene cabida porque se trata de un sistema técnico especializado y cerrado. Entonces, si me pudiera aclarar esa parte. Usted me dice que la tercería entra como de forma disfrazada. ¿Me puede aclarar esa parte, profe, por favor? Yo lo vi muy seguro hablando. Ahora está inseguro en cuanto a lo último que yo dije. En cuanto a lo último, sí, pero estoy seguro en cuanto a lo que yo investigué y estudié. Es que, señores, miren,
disculpen que le diga esto, pero a este nivel es imperativo que ustedes abran la mente y sean más profundos que lo que la ley le dice superficialmente. Porque si usan la lógica y el razonamiento, se dan cuenta que muchas cosas se caen de la mata. Por ejemplo, está bien, no hay tercería, pero hay una litis sobre derecho registrado en ejecución de contrato. Están demandando que yo ejecute un contrato donde el inmueble se ponga a nombre mío. Un inmueble que la persona a nombre de la cual está es la señora Hildalina. Hildalina es parte demandada de ese proceso y no comparece nunca. Y no recurre en apelación. Pero ¿qué resulta? Que la persona que supuestamente compró, que fui yo, lo hice con un dinero que me dio la señora Estrella Nurki para yo comprarle ese inmueble en la lina. Y hay incluso un acto que yo firmé como representante para eso, para representarla en todo lo que se necesite. Pero yo, en vez de hacer un acto a nombre mío, a nombre de ella y yo representándolo, hice una venta directa, perjudicándola. Conforme a la tesis de usted, Luis, no hay tercería en materia inmobiliaria y no puede recurrir en tercería. Y es la misma tesis de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, la propia jurisprudencia reconoce que si bien no hay tercería, nada impide que la señora Estrella Nurki someta una acción principal en litis sobre derecho registrado, buscando la nulidad de ese contrato en función de todo lo que ahí pasó o una transferencia real a ella, porque es la legítima propietaria. ¿Eso es o no es una tercería disfrazada? No podría intervenir el recurso de amparo en ese caso, profe. ¿Pero para qué un amparo, señor? ¿Pero qué es lo que estamos metiendo de por medio? Bueno, es que, bueno, en ese caso no, perdón, excusen, porque es que estaba confundido. ¿Qué Perdón. tiene que ver un amparo en esto? ¿Quién le está? No. ¿Qué? Disculpe, profe. Ronnie, dígame. Más que disfrazarla, yo me iría más lejos. Si yo no fui parte en una sentencia que emitió el Tribunal Superior de Tierra, jurisdicción original, perdón, como en el caso que usted está explicando, y esa sentencia para mí la recurrieron. Sin yo ser parte, yo puedo hacer una intervención forzosa o voluntaria, una intervención voluntaria, Que y la sería una disfracé, modalidad es una tercería. tercerización. Es una tercería incidental. Y si no hacen nada, y tú vas a someter una acción principal en litis o en ejecución o en nulidad de contrato, en donde interviene esa sentencia, es una tercería también. Claro. Disfrazada. Es disfrazada. O sea, no reconoce que tú le llames expresamente recurso de tercería, pero reconoce la posibilidad de que un tercero pueda accionar en una demanda principal tendente a reivindicar su derecho. Eso es una tercería, solo que no le ponemos el nombre tercería, porque a veces señalamos con el dedo y en vez de ver a dónde señalamos, nada más vemos el dedo. Ese es el problema que tenemos de la jurisprudencia actual en materia inmobiliaria, que está tan cerrada que no le permite crecer. Señores, vamos al receso, volvemos en 10 minutos. Maestro, retomará, yo estoy en Samaná y voy para el Rincón.